Éxodo capítulo 27 sigue el Señor dándole instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo y todo lo que está alrededor. Tenemos en este capítulo donde Dios le empieza a decir a Moisés que haga el altar para el holocausto. Le dice que sea de madera de acacia. El altar era el lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio por los pecados del pueblo, en donde se presentaban los animales y se sacrificaban por los pecados que el pueblo realizaba. Les da varias descripción, como ciertos cuernos que tenía que poner, ciertas varas que tenía que tener, ciertas argollas que tenía que tener y muchas otras cosas y detalles que le da a Moisés para que se realice esta construcción tal como Dios le había mandado. También podemos encontrarnos con el atrio del tabernáculo, viendo en el versículo 9, en donde se va describiendo las columnas que debía tener, 20 columnas que tenía que tener, también las cortinas que había que poseer y tener ahí en el tabernáculo, tanto oriental como occidental, y la puerta de este atrio del tabernáculo que tenía que tener. Todos esos detalles se van dando acerca de este atrio. Y luego, finalizando el capítulo, vemos que nos dice que hay cierta aceite que tenía que ponerse, aceite de oliva que tenía que ponerse, y donde los hijos de Aarón tenían que estar ahí intercediendo y llevando cada día que el aceite estuviera prendido perpetuamente. Vemos entonces el aceite que estaba también puesto en ese tabernáculo que el Señor había establecido. Entonces en este capítulo podemos ver el altar del holocausto, el atrio del tabernáculo y el aceite de las lámparas que se le exige al pueblo de Dios. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo 27? Lo primero que podemos meditar es sin duda que el altar era un lugar donde se realizaban los sacrificios, como dijimos, y el sacerdote llevaba estos sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Y cuando vamos al nuevo pacto, sabemos que ese sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio definitivo, ya no es necesario otros animales, sino que Él fue entregado una vez para siempre. Y esto trae el recordatorio, o traía el recordatorio tanto para el pueblo del antiguo pacto como para nosotros en el nuevo pacto, un recordatorio muy importante que apunta a la santidad de Dios. La santidad de Dios. De tal manera, Dios es santo que tuvo que enviar a su Hijo, el Cordero Perfecto, y tuvo que morir. Dios simplemente no mira para el lado y deja pasar las cosas, sino que es santo, 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 y eso requiere que se pague el pecado. Eso nos hace sin duda pensar en la santidad de Dios, pero también nos hace pensar en la gravedad de la pecaminosidad que hay en nosotros. Lo grave que es el pecado. Hermano, no sé si te has dado cuenta, pero te puedes poner a pensar cuánto cuesta nuestro pecado. Te puedes poner a pensar lo santo que es nuestro Dios y lo grave que es nuestro pecado. Y eso debería producir en nosotros el deseo de querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios nos exige vivir en santidad, vivir apartado del pecado, vivir alejado de la maldad, vivir alejado de nuestros corazones pecaminosos. Hermanos, ¿vives de esta manera? ¿Vives sabiendo que la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad delante de Dios fue tan grave, tan aborrecible, que el Señor tuvo que enviar a su Hijo, morir en nuestro lugar y ahora darnos la libertad que tenemos? Por tanto, nuestro deber, nuestro deseo, nuestro anhelo de un cristiano verdadero es querer vivir en santidad. Quien rechaza la santidad de Dios no rechaza a hombres, sino que rechaza a Dios, decía Pablo. Tenemos que anhelar, tenemos que desear, querer vivir conforme a la santidad de nuestro Señor. También podemos meditar en que en el mundo antiguo los sacrificios, en verdad cualquier tipo de sacrificio, era algo costoso. Podemos pensarlo costoso económicamente. Los animales valían ciertas cosas y cuando se hacían muchos sacrificios se estaba manifestando con esto que era costoso, que era tal como la palabra lo dice, ¿no? Sacrificio.
Pero vemos en el nuevo pacto que hay algo mucho más costoso, mucho más precioso, mucho más glorioso, que es el sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pedro nos dice que nuestra redención no fue hecha por oro o piedras preciosas, sino por la gloriosa y maravillosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre es más gloriosa, más preciosa, más hermosa que cualquier cosa. Hermanos, ¿no te asombra el costo que fue lo que Cristo hizo? Lo costoso que fue que el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, viniera a morir por nosotros. Hermanos, sabes que el ser cristiano tiene un costo. El costo fue pagado por Cristo, ciertamente, pero seguir a Cristo tiene un alto costo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, dijo Jesús en varios de los evangelios, anunciando que el seguir al Señor es costoso, es sacrificio, es esfuerzo, es morir a ti mismo. Y si piensas en los cristianos a través de los siglos, los misioneros y todos aquellos que han predicado la palabra de Dios, saben esto, es costoso. Hay sacrificios que hacer, hermano. Tienes que sacrificar tu carne, morir a ti y vivir para la gloria de Dios, porque el costo que Dios entregó es mucho más precioso que cualquier cosa. Y por tanto debemos vivir nuestra vida sacrificialmente para su gloria y así venir delante de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.